se trabaja con los costos de los insumos a precios de mercado. Eso es lo que habíamos mencionado, ¿no? Y la tasa que se utiliza es esta de acá, 12.81, que es, bueno, hay un error, tasa de costo promedio ponderado del capital. O sea, en otras palabras, esta es la tasa privada de descuento que tenemos que utilizar, ¿ya? Cuando hacemos evaluaciones privadas o financieras, tenemos que utilizar 12.81. Esta tasa está dada por el Viceministerio de Inversión Pública mediante una resolución. De igual manera, estos indicadores, que son las razones precio-cuenta, están dadas por el viceministerio, ¿no? En realidad, esta imagen que está introducida acá, ¿ya? Es extractado exactamente del digamos, decreto en el cual se establece que las razones precio-cuenta son estas. Esta es la tasa privada de descuento y para las evaluaciones sociales o socioeconómicas tiene que utilizarse esta tasa de 12.67. ¿Hasta ahí está claro? Privada, ¿no? Con precios de mercado, es decir, todo era privado y la tasa era 12.81, aunque creo que en el ejemplo estaba 12.87, ¿no? Pero en realidad la privada es 12.81, ¿ya? Bien, lo que habíamos visto en la anterior clase era justamente que para convertir los precios de mercado, ¿ya?, a precios sociales, ¿ya?, lo que tenía que hacer era multiplicar esos precios de mercado, ¿ya?, por unos factores que se llaman razones precio-cuenta, ¿no? De manera que del resultado de esa multiplicación yo obtenía el precio social, ¿no? En otras palabras, esas razones precio-cuenta no son nada más que la división, ¿ya?, o la razón entre el precio social, ¿no?, o precio cuenta, que se llama, ¿ya?, y el precio de mercado. Y este es simplemente un factor que me da la relación entre los dos. Entonces, si yo quiero el precio cuenta o precio social, lo único que hago es despejar de esta pequeña ecuación y el precio social o precio cuenta es igual a RPC por precio de mercado, que es lo que tenemos acá abajo. ¿Está entendido eso? ¿De qué es? O sea, para hacer una evaluación costo-beneficio social, tenemos que utilizar los precios sociales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los precios de mercado que teníamos en la evaluación privada, ¿ya?, por los factores. ¿Está bien? Entonces, en el ejemplo que les presento, justamente se hace eso, ¿ya? Justamente acá, digamos, cualquier obra donde se tiene excavación y relleno como uno de los ítems que implican costo. Por ejemplo, en la construcción de una carretera, yo podría tener justamente un ítem que es excavación y relleno, que va a formar parte de los costos de inversión de esa carretera, ¿ya? Entonces, la excavación y relleno normalmente está dado en metros cúbicos y eso va a tener un precio unitario. Puede estar en moneda boliviana, dólares, ¿no? Pero básicamente acá el precio unitario es 23.474. No es 23.000, es 23, ¿ya? Como les mencionaba antes, estos son datos extractados de, digamos, proyectos tipo para capacitación que, bueno, se daba en el Viceministerio de Inversión Pública, ¿no? Y datan de bastantes años. Por consiguiente, los usaremos solamente como referenciales, ¿ya? Porque actualmente probablemente han subido estos precios, ¿no? Entonces, simplemente esto sería el precio por un metro cúbico.
¿no? Y si tenemos la cantidad de excavación 473, bueno, acá podríamos colocar unidades si quieren, ¿no? Metros cúbicos, ¿ya? El total que va a costar los 473 metros cúbicos lo hallamos multiplicando por 23. Y eso me da 11.103,20. ¿Está entendido de dónde está saliendo esto? Palabras, el total de esta actividad es esto, ¿ya? Esto es simplemente parte del cálculo de los precios unitarios, simplemente el costo unitario por la cantidad me va a dar el total que va a costar esto. Y este es el precio de mercado, porque yo tengo que pagar todo esto, ¿ya? Pero si yo hago un análisis, ¿ya? Y bueno, básicamente cuando se hace precios unitarios, ustedes van a tener cuántos peones están empleando, ¿ya? Si el ingeniero está trabajando, el peón tendrá un cierto monto, ¿ya? Que puede ser por hora, por día, etcétera, ¿ya? Y el ingeniero, el personal capacitado va a tener otro monto por hora, ¿ya? La maquinaria va a tener un costo por hora, etcétera, etcétera. Es decir, de que esta actividad está desglosada de acuerdo a los diferentes participantes, ¿ya? Que intervienen para poder realizar la actividad completa, ¿no? Y sale de ahí el precio unitario, ¿no? Lo que necesitamos para fines de convertir en precio social es cuánto de esa actividad, ¿ya? Por ejemplo, incluye material local. Si yo para realizar movimiento de tierras tengo que comprar picos, palas, ¿ya? Que los realizan en Bolivia, ¿ya? Yo voy a colocar lo que cuesta esa actividad en material local, ¿ya? Si tengo que utilizar, digamos, compra de maquinaria o algún equipo que se realiza en el exterior, voy a tener que gastar dólares, ¿ya? Entonces esa parte la voy a convertir en, digamos, en bienes transables, la voy a colocar, ¿ya? Si hay una parte que es, digamos, el trabajo de personal calificado, lo voy a colocar en mano de obra calificada, ¿ya? Y tengo que también diferenciar lo que es mano de obra no calificada urbana, mano de obra no calificada rural, y bueno, acá lo que faltaría, ¿cuál sería? Mano de obra calificada, MOPC, mano de obra semicalificada, este es el que falta, ¿no? Entonces, básicamente dentro del costo total de acá, si sumo todo esto, me va a sumar los 11.000. O sea, es decir, todo este costo de excavación y relleno va a tener ciertas proporciones de bien transable, local, mano de obra calificada, no calificada urbana y no calificada rural, y si es necesario, mano de obra semicalificada, ¿no? En este caso, cero sería, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente cada uno de estos valores los voy a multiplicar por sus diferentes factores. ¿Para qué? Para convertir justamente este total, que era 11.103,20, convertir en valor o costo social, ¿ya? O socioeconómico, digamos, ¿ya? De manera que estos son proporciones. También podría colocarlo como un porcentaje, si este fuera el 20%, por decirles, 0.20 por 11.000 sería 22.000. Es decir, el total me tiene que sumar el 100% en porcentaje, ¿no? Y si sumo todo, no está en porcentaje, está en valores, el total de esta suma tiene que sumar este costo total. Entonces, ¿qué hago? Cada proporción lo multiplico por su factor. Para transables me implica divisas. Entonces voy a multiplicar este valor por el 1,24. Material local normalmente se considera el mismo valor porque estamos viendo cuánto le cuesta a la sociedad. Todo lo que se hace en Bolivia nos costaría lo mismo a los bolivianos, ¿no? Entonces lo que es material local lo voy a multiplicar por 1, ¿no? Acá está 1960, 1288, 1778,
2063, 4012, ¿no? Y finalmente 0 porque semicalificada no había, ¿no? Y cada uno bien transable por la razón precio-cuenta de la divisa. Material local, como les decía, no está acá, pero lo local es simplemente 1, ¿no? Lo que sí está es mano de obra calificada. A la mano de obra calificada yo le voy a aplicar este valor 1, ¿no? Mano de obra calificada, ¿no? La no calificada urbana le voy a aplicar 0,23, ¿no? Y la rural le voy a aplicar 0,47, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer para cada proporción del total que es 11,000? Cada proporción le voy a afectar por lo que corresponde. A los transables, el factor de la divisa, ¿no? Al material local 1, mano de obra calificada 1, mano de obra calificada urbana 0,23, mano de obra calificada rural 0,47 y en el caso de semicalificada 0,47 y semicalificada 0,43, ¿no? Acá es 0, o sea que 0 por 0,43, 0. Y hago la multiplicación de cada uno, ¿ya? Sumo todo y me va a dar un valor diferente a este valor. Este es el costo privado o financiero. ¿Cuál será? O social, si quiere. ¿Está claro cómo se convierte precios de mercado o privados o financieros en precios económicos o sociales? Sí, está claro, ingeniero. Ya. Con la presentación, yo voy a tener, por un lado, evaluaciones donde yo halle el BAN, TIR, periodo de retorno del capital, IBAN, ¿ya? Para todos ellos, o sea, el análisis se llama costo-beneficio, la metodología es costo-beneficio, ¿ya? Y esto puede ser privado o social, la evaluación, ¿no? Para costo-beneficio, ¿cuáles son los insumos que necesito? Voy a armar un flujo. En el flujo, ¿qué voy a necesitar? Y, ¿no? O sea, todos los flujos que yo tengo los voy a armar de manera de poder hallar un ban, ¿no? Lo que han hecho digamos, en el examen que han tenido era simplemente hallar un ban, un periodo de retorno del capital, una razón beneficio-costo, ¿no? Y finalmente un IBAN, ¿no? ¿Recuerdan que han hecho eso? Sí, ingeniero. Sí, Y ingeniero. para ello lo que necesitaban era justamente los ingresos, ¿ya? O beneficios para cada año y necesitaban también los costos, ¿no? Para cada año a lo largo del periodo de evaluación, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia normalmente? Estoy reiterando bastante, ¿no? La diferencia al hacer este análisis costo-beneficio, ¿ya? En la evaluación privada es de que los costos son los de mercado. Y en la evaluación social, esos costos de mercado los voy a tener que convertir a sociales. Y de manera similar voy a aplicar la fórmula del BAN, etc. Solamente que los costos, ¿ya? Si hubiera tenido, digamos, este caso, en vez de utilizar 11,000 en la privada, yo tendría que utilizar en la social 7,858,42. Esa va a ser la diferencia, ¿no? Y otra diferencia principal va a ser de que en la evaluación privada la tasa que voy a utilizar va a ser 12,81, pero en la evaluación social va a ser 12,67. ¿Está entendido? Metodología, y esa se llama análisis costo-eficiencia, ¿ya? ¿Y cuándo se aplica esto?
Ya hemos llevado el concepto y demás. Vamos a volver a repetir y porque ya vamos a entrar a hacer los ejercicios posteriormente. Pero primero quizás un ejercicio de evaluación social con costo-beneficio, ¿no? Cuando se tiene ingresos y se tiene costos, ¿no? Acá, ¿qué es lo que se tiene y qué no se tiene? O sea, justamente diste costo-eficiencia, ¿no? ¿Podemos hacer en algunos proyectos el análisis costo-beneficio? No. ¿Por qué? ¿Qué nos faltaría? Básico de preinversión. ¿Suele haber beneficios? ¿Y suele ser fácil identificar los beneficios? Agua potable, por ejemplo. Cuando yo no tengo valores, digamos, y es difícil identificar cuáles son los ingresos, ¿podré hallar un BAN? No. No voy a poder hallar un BAN porque solamente voy a tener costos, no voy a tener ingresos. ¿Ya? Puedo tener algunos de agua, lo que se cobra por las tarifas, pero puede ser que sean muy bajos, puede estar subvencionado, etcétera, ¿no? Entonces, hay otros beneficios de manera de que, como dice acá, el costo-beneficio se utiliza cuando es fácil identificar cuáles son los costos y cuáles son los beneficios, ¿ya? Entonces yo trabajo tranquilamente. Sin embargo, en costo-eficiencia, en algunos proyectos, ¿ya? Es difícil identificar los beneficios, ¿no? Entonces, si el BAN prácticamente es un flujo en realidad para cada año actualizado, ¿ya? Eh, y yo no tengo los beneficios, no voy a poder hallar un BAN, ¿ya? Entonces, si yo no puedo hallar un BAN, ¿cuál alternativa se va a utilizar para decir este proyecto es rentable o no es rentable? Lo que se hace es justamente de que si yo gasto un cierto monto, ¿ya? En todo el proyecto, ¿ya? Yo tengo eh, un, puedo hallar un valor promedio por beneficiado, ¿ya? Si digamos en agua potable o en salud, 1.000 son los beneficiados, ¿ya? Y mi proyecto ha costado 1.000.000, ¿ya? El millón dividido entre 1.000 me quedaría 1.000 bolivianos, digamos, por cada beneficiado, ¿ya? Entonces, ese valor, ¿ya? Sería el que tengo que tomar como referencia para que mi proyecto pueda ser aprobado o no. Quizás el ministerio para apoyarme un tipo de proyectos de salud o educación, ¿ya? Me dice, le apruebo siempre y cuando usted cumpla su objetivo de educar o digamos, proporcionar beneficios de salud a la población, si es que lo que usted está gastando está en el rango entre 900 y 1.500 bolivianos, ¿ya? Pero si está encima, 1.600, no podemos hacer ese proyecto, porque es mucho, ¿ya? Entonces, y es probable que él también ponga un rango inferior 900, porque es imposible quizás proporcionar un servicio de calidad con valores muy bajos, ¿no? Entonces, en función de eso, si yo tengo una estimación de un proyecto que me dice que por beneficiado, ¿ya? Yo gasto 1.000 bolivianos y otro me dice por beneficiado gasto 1.200 y otro me dice por beneficiado gasto 1.700, ¿ya? O sea, uno 1.200, otro 1.300, perdón, uno 1.000, uno 1.200 y otro 1.700. ¿Ya? En otras palabras, a ver, ¿ya? O el gobierno
o quien se encarga de aprobar, que podría ser el VIP, Viceministerio de Inversión Pública, me dice de que se aprueban proyectos de salud, ¿ya?, que están en el rango, ¿ya?, digamos, máximo de 1000, acá abajo voy a hacer, entre, 900 habíamos dicho, máximo, digamos, 1200 bolivianos, ¿ya?, por beneficiado, ¿ya? Entonces, si mi proyecto ha costado 1.000.000, son 1000 beneficiados, ¿ya?, yo voy a sacar a 1000 bolivianos por beneficiado, ¿no? Entonces, ¿en qué rango está eso? Está más o menos por acá, ¿no? Acá está 1000, ¿ya? Entonces, ¿es aceptable? Es aceptable, ¿ya? Si yo tuviese otro proyecto, ¿ya?, que quizás me saca 1100, también es aceptable, ¿ya? Pero si yo tengo otro proyecto que me ha sacado 1300, ¿ya?, no entra en este rango, no es aceptable. Este es el rango. ¿Está entendido? ¿Qué sucede si yo tengo dos alternativas? Alguien me dice, yo solo hago este proyecto para 1000 personas, ¿ya?, y el costo le va a salir 1000 bolivianos, y otro me dice, yo hago lo mismo y el costo me sale 1100 bolivianos. ¿Cuál elijo? El de 1000 Habría bolivianos. que evaluar la calidad. Si la calidad es la misma, El de 1000. el de 1000, ¿no? Entonces, Entonces, a eso se habría que evaluar refiere. el tiempo, entonces. O sea, póngase de que todos tienen las mismas características, ¿ya? Lo que podríamos decir, hay especificaciones, ¿no?, donde ahí entra la calidad, con cuánto de qué cosa va a brindar, ¿ya? Y al mismo tiempo el tema de tiempo, ¿no? O sea, el plazo de en cuánto tiempo lo va a hacer, etcétera, ¿ya? Los dos, ¿ya?, puede ser que me hagan una propuesta de dos consultores. Una me dice 1000 y otra me dice 1100. ¿Cuál elijo? Si Está todo es difícil. igual. Experiencia más. Todo. Todo, pues, De 1000 bolivianos. ya. A eso se refiere el término eficiencia, ¿ya? Nuevamente, ¿qué les decía cuando hablábamos de eficacia y eficiencia? La eficacia es la medida en la cual se cumplen los objetivos propuestos, ¿no? Ejemplo, para 2021 se ha programado ejecutar 100 millones de dólares, lo que quiera, ¿ya? Sin embargo, se ha ejecutado solamente 80 millones. ¿Ya? ¿Cuál es la eficacia del cumplimiento de esta meta que inicialmente se ha propuesto, se ha programado para el 2021? Es del 80%. No se ha cumplido, se ha cumplido solamente en este porcentaje. Lo ideal sería cumplir de manera de que si yo programo 100 millones gastar, está acabando el 31 de diciembre y estoy cumpliendo el 100%. Ese sería, digamos, una eficacia al 100%. ¿Ya? Sin embargo,
para el tema de eficiencia no es la medida en la cual yo cumplo lo que he programado, ¿ya? Este es el cumplimiento. Sino es de que para realizar, para realizar la misma actividad, lograr el mismo objetivo, más eficiente, perdón, que usa más o menos recursos. Recursos, ingeniero. Menos recursos. Entonces, lo que les decía, si en uno yo puedo lograr lo mismo, ¿ya? Con 1.000 bolivianos y otro puede lograr lo mismo con 1.100 bolivianos, ¿cuál es más eficiente? Este. El que lo hace con menos recursos, menos dinero en este caso. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, cuando no haya beneficios, ¿ya? Yo puedo determinar al final cuál es el cálculo de, en realidad, el costo anual equivalente, que se llama, ¿ya? Porque en realidad va a haber costos, pero igual son costos que suceden en diferentes años. Uno será cuando estoy construyendo mi proyecto, pero va a haber costos a lo largo de la operación, etcétera, ¿no? Yo no puedo sumarlos directamente, ¿ya? ¿Sumarlos los años? No, pues el valor del dinero varía en el tiempo. Correcto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder sumarlos? Actualizarlos o Hay que capitalizar. actualizar, correcto. Entonces, justamente se hace eso, ¿ya? En el costo-beneficio van tiros al beneficio-costo y van, ¿ya? Periodo de retorno del capital, etcétera, ¿no? Y bueno, los indicadores de evaluación ya los conocen, ¿no? Simplemente, si es que el ban privado es mayor a cero, hay que ejecutar. Si es que es igual a cero, podemos ejecutar, pero podemos no, es indiferente, ¿no? Si es que hay, en realidad, con el proyecto se da empleo, quizás a nivel de gobierno nos convendría ejecutar, porque si bien el privado va a ganar lo mismo en el banco que haciendo el proyecto, es conveniente porque está dando empleo a alguien, ¿no? Hay otro que se está beneficiando. Obviamente eso no le interesa mucho al privado, pero sí interesa de que, digamos, el proyecto beneficie a otros más, ¿no? En los otros casos, como están acá en privado, se puede ejecutar y subsidiar en algunos casos, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo que les había dicho siempre de que hay que pensar durante el periodo de operación de que mínimamente los ingresos cubran Los costos, gastos, ¿no? De los gastos operación de y operación. mantenimiento, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, si es un proyecto privado, no podemos subsidiar la inversión, ¿no? Normalmente, en el caso de proyectos de inversión pública, sí el Estado puede subsidiar, ¿no? La operación, ¿no? Pero pensando de que, perdón, la inversión, ¿no? Pero pensando que durante la operación ya no tenga que subsidiar, porque si no va a estar poniendo recursos para que funcione ese proyecto de por vida, ¿no? Mientras esté funcionando. Y eso no es coherente tampoco, ¿no? Bien, en el caso de los de costo anual equivalente, ¿ya? Como les decía, se utiliza cuando los beneficios son difíciles de identificar o valorar. Normalmente se puede valorar, pero en muchos casos es complejo, ¿ya?
Y bueno, cuando se tiene dos alternativas o proyectos comparables, ¿no? Como el caso que les decía, en un caso yo tengo 900 o 1000 bolivianos, en el otro caso tengo 1100 bolivianos por beneficiario, ¿cuál elijo? El que utiliza menos recursos, ¿no? Bien, de todas maneras, ese valor 1000 y ese valor 1100, ¿cómo lo hallo? Porque en realidad, a lo largo de la vida útil, yo voy a tener un flujo de costos, ¿ya? Quizás no tengo beneficios porque no los puedo identificar, pero voy a tener un flujo de costos. Al comienzo quizás voy a tener que invertir bastante en mi proyecto, ¿ya? Y cada año posteriormente, cuando entre en operación, van a ir variando los costos, ¿no? Al comienzo quizás no sea mucho, después pues sea más, etc. Por ejemplo, en las caseteras, durante la construcción se invierte un buen monto, ¿ya? Empieza a operar y empiezan a aparecer los costos de mantenimiento, ¿ya? Pero al comienzo, si la carretera está nueva, los costos de mantenimiento son altos, está nuevo, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, va aumentando los costos de mantenimiento porque están ya deteriorándose la carretera. Entonces, simplemente los costos pueden variar anualmente, ¿ya? Ahora, yo no puedo, digamos, sumar, primero tengo que cada costo actualizar, luego lo sumo, ¿ya? Y al sumarlo, ¿qué voy a obtener? ¿Podré obtener van? ¿De qué estamos hablando? No, una vez que hacemos el flujo, ingeniero, al tiempo Pero, de que ya se ha invertido el proyecto, digamos, uh-huh. tenemos a 20 años y hacemos nuestro flujo de caja, todos esos costos actualizamos y sumamos, ya podemos hallar nuestro van. A ver, para que quede claro, ¿ya? No, está bien, o sea, no está correcto lo que me dice. Simplemente está bien que consulte y que participe, ¿ya? Pero, ¿qué es el van? ¿Ya? Yo voy a tener, digamos, el año cero, ¿ya? Y voy a tener la inversión o construcción, voy a tener costos de operación, mantenimiento, costos variables, fijos, etcétera, ¿ya? Pero yo voy a tener normalmente la inversión, ¿ya? Voy a tener costos y voy a tener beneficios. El año cero, el año uno, el año 2, etcétera, hasta el año que corresponda, digamos 10, 20, 5, etcétera, ¿ya? Acá le podemos poner 10, ¿ya? Entonces, ¿ya? Acá va a haber los costos, ¿ya? Acá va a haber beneficios o no va a haber, ¿ya? Vamos a enseguida ver ese tema. Ojo, ¿ya? Y después voy a tener otros costos, ¿ya? Acá no, ¿ya? Pero acá quien empieza a operar, sí, ¿ya? Y esos costos, no recuerdo, eran 0,05, creo, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y acá va a ser 0,05 millones, ¿no? Pero en un proyecto, en ese mismo proyecto puedo tener beneficios. Si los tengo, puedo hacer con el banco. Pero ¿qué pasa si no tengo? Acá es imposible identificar esto. No voy a tener estos valores, ¿ya? Y si los tengo, bueno, hallo el van y también puedo hallar el, eh, lo que estamos viendo, que es el costo anual equivalente, ¿ya? Porque en base a ese costo anual equivalente por beneficiario, yo voy a poder definir, ¿ya? Pero en algún proyecto que fuese como de salud, quizás no voy a tener beneficios, solamente voy a tener costos, ¿ya? Y el banco hallo, simplemente va a ser la inversión, ¿no? Menos esto, ¿no?
menos el I inicial, si quieren, ¿ya? O si yo quiero generalizar, yo puedo simplemente escribir de que el BAM va a ser la sumatoria, ¿ya?, de los beneficios menos los costos, ¿ya?, 1 más la tasa del tono elevado a la n, ¿no? Donde estos son los valores y varía desde 0 hasta n, ¿no? Cuando es 0, simplemente en este caso habría un costo, que es la inversión, ¿no? Acá no hay nada. Dios, ¿qué va a suceder? No va a haber esto. Y sin esto podría hallar el BAM. Si quieren aplicar la fórmula, puedo hallar, ¿ya? Pero siempre me va a salir, ¿qué? ¿Va a haber algún momento en que me va a salir rentable? No, ¿ya? Entonces, esto, cuando no hay beneficios, ¿ya?, el valor, acá son puro costos, ¿ya?, se llama valor actualizado, ya no han hallado ustedes, ¿no?, de los costos, ¿ya? Puedo hallar el total a lo largo de los años y voy a tener ese total, ¿ya? Sin embargo, ¿ya?, para fines de hallar el costo anual equivalente, ¿qué dice acá este término? ¿Ya? Y este valor de acá, si yo hallo esto para todos los años, ¿cuál sería? Sería de que acá voy a tener un costo, ¿ya?, que en este caso va a ser menos 10, menos 0.05, menos 0.05, menos 0.05, ¿ya? No puedo sumar, primero tengo que actualizar, ¿no? Entonces, actualizando costos, voy a tener un valor acá, etcétera, ¿no? ¿Qué hago luego? Voy a sumar esos valores actualizados y voy a hallar esto, ¿ya? Y eso es para el total de todos los años de vida útil de mi proyecto, ¿ya? Pero yo no puedo este total del valor de los costos directamente dividir entre los 1000 beneficiados. Lo que tengo que hallar es un costo anual equivalente, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Todos estos costos, ¿ya?, cuyo total he hallado, ¿ya?, en realidad no puedo dividirlos entre los 1000 beneficiarios. Lo primero que tengo que hacer es hallar un costo anual equivalente. ¿Y qué es el costo anual equivalente? ¿Cuánto se gastaría cada año, ¿ya?, si es que yo distribuyo entre todos los años, ¿no? Acá, bueno, en este caso, 10 millones, acá 0,5. Bueno, estos son iguales, pero este no es igual, ¿ya? Lo que quiero es distribuir en valores equivalentes para cada año y lo que voy a hacer es dividir el monto total anual, costo anual equivalente, entre los beneficiados anuales que yo tengo con ese proyecto. Y de esa manera voy a hallar el valor que les decía de 1000 o 1100, ¿no? Si entra, y comparando después con lo que me dice el viceministerio, yo puedo decir, si este proyecto entra dentro del rango, entonces yo voy a hacer este proyecto. Es posible hacer y que me aprueben este proyecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hallar el costo anual equivalente, ¿ya? Y el costo anual equivalente está dada por esta fórmula, ¿ya?, que es bueno, sale de las ecuaciones que ustedes han visto en ¿cómo se llama?, ingeniería económica para las anualidades, ¿ya? Entonces, hay que calcular, uno, el valor actual de los costos, ¿ya?,
el total de los costos actualizados hay que calcular, ¿ya? Y luego ya tengo ese total, lo tengo que convertir en valores anuales, ¿ya? Y aplico esta fórmula y lo coloco y lo convierto en valores anuales, ¿ya? Y cuando ya son anuales, lo divido entre los beneficiarios y me da el valor por beneficiario, ¿ya? Entonces, nuevamente, repitiendo. Acá está un diagrama con un flujo, ¿ya? Entonces, en este flujo, ¿ya?, lo que tenemos es de que inicialmente, en este flujo, cuando se representa en diagrama, ¿ya? Y eso lo han debido ver en ingeniería económica, ¿qué sucede? Voy a agrandarlo para que puedan apreciar mejor. ¿Qué sucede? Lo tienen esto por si acaso en las presentaciones, ¿ya? Para imprimirlo si quieren y pueden anotar, ¿ya? ¿Qué sucede? Todo lo que son costos se simbolizan con flechitas hacia abajo. Son valores negativos, ¿ya? Entonces, acá tengo yo 150 millones, ¿ya?, de inversión, probablemente hacia abajo. Y posteriormente yo voy a tener en el primer año 25 millones. También costo, porque está hacia abajo, ¿ya? Entonces, todos los otros años, de manera similar al menos 0.05 que les decía, acá están colocando valores negativos, ¿no? Primero un valor negativo fuerte y después valores negativos menores que son de operación. Este probablemente es de inversión, ¿ya? Bien, en el último año, ojo que tenemos el año 0, tenemos el año 1, 2, 3, 4, 5, y este último, ¿qué año sería? 6. Anótense, ¿ya? ¿Por qué? Porque alguien haciendo este ejercicio me ha preguntado alguna vez, no me sale, ingeniero, ¿por qué? No me sale. Y había utilizado simplemente hasta el 5. No, pues este es el año 6. O alguno que no ha visto esta línea punteada, simplemente ha hecho 1, 2, 3 y 4 años, ¿no? No, o sea, esta línea punteada implica de que se repiten en el año 3 y 4 montos de 25,000 negativos, costos. ¿Está bien? Y finalmente, este último año hay un costo negativo, ¿ya? Pero esto, ¿qué quiere decir hacia arriba? Beneficio. Beneficio, ingreso, etcétera, ¿no? También podría ser de que mi proyecto al final de cierre lo estoy vendiendo, ¿ya? Podríamos decir del caso de un minibús, ¿ya?, que ha operado 6 años y al cabo de 6 años yo he gastado todo esto, he tenido ingresos, ¿ya? Pero bueno, el minibús no es un caso, digamos, de proyecto social, ¿no? Y al final de venderlo, el valor, digamos, digamos, en el cual lo vendo, el valor de salvamento, podríamos decir, ¿ya?, me queda 30 millones. Entonces, eso lo tomo como un ingreso en el cual estoy vendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Solamente tengo costos, ¿ya? Y este es el valor, digamos, de salvamento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si es que mi proyecto es aceptable o no? Lo que tengo es que convertir todos estos flujos de costos en valores anuales. Y para convertir en valores anuales, lo primero que hago es este flujo convertirlo en valor actual de los costos, ¿ya? En este caso, esto no es ingreso, porque no estamos diciendo de que no tenemos ingreso. Esto sería, digamos, como un valor que tiene ese proyecto, luego de que ha funcionado, va a tener un valor residual, ¿no? Lo último que vale y lo podría vender, ¿no? Entonces, considero eso ahí, ¿ya? Y lo que tengo que hallar de acá es cuál es el valor actual de este flujo, ¿no? Y que son puro costos. Entonces, para el año 0, todo lo voy a actualizar a este año, ¿ya? Para el año 0, 150 millones. Acá estoy colocando todo en millones, ojo. 150 millones. ¿Dividido entre cuánto? 1 más I a la
Bueno, pero, ¿ya? Estaba buscando... No hay, creo. ¿Ya? Pero en este ejercicio, ¿ya? La tasa de descuento es 18%, digamos, o si quieren, 0,18 cuando ya colocó sin el porcentaje, ¿ya? Entonces, divido entre 1 más i a la 0,18, ¿ya? Entonces, ¿cuánto suma el primer año? 150,000. El segundo año, ¿cuánto suma? El primer año, este es el 0. ¿Cuánto suma el primer año? A 150 dividido entre 1 más 0,18 a la 0. Ejercicio, ¿ya? Valor actual de los costos, primero, va a ser igual, el primer año era 150, entre 1 más 0,18 elevado a la 0, ¿no? Más, ¿cuánto es el flujo del segundo año? 25 dividido entre 1 más 0,18 elevado a la 1. 1,18 a la 1, correcto. Tercer año, perdón, segundo año. 25 dividido entre 1,18 elevado a la 2. Tercero, 25 dividido. final, ¿cuál es el monto? Es 25 entre 1,18, ¿ya? ¿A la cuánto? Pero, ¿qué más hay? Hay un ingreso, ingeniero. Hay un ingreso, ¿ya? Si estoy hablando de costos, todo lo que es hacia abajo es costo, ¿no? Positivo acá porque estoy hablando de costos, ¿ya? Y todo lo que es, si lo de abajo es positivo, lo de arriba, ¿qué va a ser? Negativo. Negativo, Negativo. ¿no? Entonces tengo que aumentarle este término con signo negativo. O sea, acá será menos 30 sobre 1,18 elevado a la 6, ¿no? También podía haber hecho simplemente 25 menos 30, menos 5 por 1,18 a la 6, me va a salir lo mismo. Hagan eso y ¿cuánto sale, por favor? Es lo mismo que tenemos ahí en el ejemplo. 133. 226,33. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros, ¿no? Esto tomado como costos, o sea, valor actual de los costos. ¿Te ha entendido? Yo necesito el costo anual equivalente, ¿ya? Entonces, para este flujo yo necesito saber si todo esto acá tenía costos, acá tenía valores diferentes, ¿no? Acá incluso es recuperado un poco dentro de los costos
el valor, digamos, de retorno de lo que lo podía haber vendido el proyecto, o sea, tiene un valor al final, pero yo estoy estimando solamente los costos, ¿no? Ya tengo el valor actual. ¿Cómo hallo el costo anual equivalente? Para ello yo tengo esta fórmula, ¿ya? Donde este es el valor actual, el total de todos los años, la suma, ¿no? Y tengo que multiplicar por la tasa, por 1 más la tasa, elevado al número de años, ¿ya? Y dividir entre 1 más la tasa elevado al número de años menos 1, ¿ya? Y justamente es lo que se está haciendo acá, ¿no? 226.33, ¿ya? Por la tasa, perdón, voy a ampliar porque no deben ver muy bien, ¿ya? Entonces, yo tengo valor actual 226.33 por la tasa 18% entre 100, 0,18, por 1 más 0,18 elevado número de años, 6. ¿Ya? Y todo dividido entre 1 más 0,18 elevado a la 6 menos 1. Esto me da de que el costo anual equivalente, es decir, en esos 6 años, si yo, me va a salir el mismo valor que si yo gastase cada año un valor de 64.71 millones. ¿Ya? Entonces, ese monto lo tengo que dividir entre el número de... ¿De qué? ¿Beneficiarios? ¿Tengo? De beneficiados. Y voy a hallar de esa manera el valor total que yo tengo para cada beneficiado. Ese es el valor que el viceministerio me dice, yo le financio si es que él entra dentro de este rango o no es superior a, siempre y cuando sea inferior, me dice yo le puedo financiar. ¿Entendido? Caso, ¿ya? De proyectos de inversión pública, ¿qué implica de inversión pública? Que son proyectos del Estado, ¿no? Que benefician a los bolivianos, ¿no? Una vez de que desde el punto de vista socioeconómico me puede decir el BAN social de que es conveniente realizar ese proyecto, ¿ya? Esa decisión tiene que ser complementada con el establecimiento de la sostenibilidad operativa. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les decía, ¿no? De que mientras esté operando, ¿ya? Debería mínimamente los ingresos cubrir los costos. De otra manera, todo el tiempo se va a estar, digamos, teniendo egresos para ese proyecto y eso no es conveniente para el Estado. El Estado puede en un proyecto subsidiar la inversión, pero la operación no, ¿no? Porque si hay un subsidio a la operación, ¿ya? La operación puede durar 30, 50 años, ¿no? Y si se hace un buen mantenimiento, puede seguir durando indefinidamente. Y eso implicaría, si es que no es sostenible operativamente, va a querer decir que todo el tiempo existen déficit y pérdida. Y todo eso va a tener que estar pagando permanentemente el Estado, ¿ya? Entonces, hay que asegurarse de que haya sostenibilidad operativa. Sostenibilidad operativa quiere decir de que mientras esté operando, los ingresos puedan sostener esa operación. ¿Está entendido? Quiero. Los proyectos privados ya saben, o sea, si es que el BAN es positivo, entonces es bueno que se ejecuten, ¿ya? Si es negativo, al privado no le va a interesar, ¿no? Entonces, normalmente el Estado no le va a subsidiar, ¿no? Entonces, ¿cuándo puede subsidiar el Estado? ¿Ya? Cuando la evaluación es en privado me sale positivo y la evaluación económica me sale positivo, simplemente el Estado
puedes regular algunas cosas, pero obviamente ese es un proyecto que va a atraer a quienes principalmente. Positivos. Cuando esto sale positivo, ¿a quién le interesa hacer en estos dos casos? Si sale positivo en la evaluación privada, ¿a quién le interesa hacer esos proyectos? Al privado. ¿Perdón? Al privado, ingeniero. Al privado, ¿no? Entonces, en los dos casos, el privado, sin necesidad quizás que el Estado le esté diciendo, lo va a querer hacer. ¿Por qué? Porque gana dinero, va a recuperar y va a ganar más de lo que, digamos, sus recursos ganan estando en el banco, ¿no? Entonces, ahí, si es que desde el punto de vista privado el BAN sale positivo y el BAN social sale positivo, directamente lo hace el privado o lo hace el Estado, ¿no? Pero a ambos les conviene hacer el proyecto, ¿ya? Entonces, simplemente el Estado va a regular, ya bueno, haga usted, nosotros vamos a hacer estos, usted va a hacer este otro, ¿no? Para que simplemente no acapare, quizás al Estado le convenga hacer algunos otros, ¿no? Se va a regular. En el caso de que el ban privado salga positivo y el ban social salga negativo, ¿a quién le interesa hacer? ¿Qué significa? ¿Los beneficios son más que los costos o los costos son más que los beneficios? Los costos son más que los beneficios, ingeniero. Los costos son más. Esto desde el punto de vista de la sociedad. A la sociedad no le interesa. ¿Por qué? Porque va a ir perdiendo todo el tiempo. En cambio, para el privado le interesa porque va a ir ganando, ¿ya? Entonces, al Estado no le interesa, ¿ya? Y esto puede suceder, ¿por qué? Por ejemplo, de que un proyecto, ya desde el punto de vista eh, del, eh, del inversor privado, ¿ya? Puede ser de que de los 100 millones que gasta, ¿ya? 80 sean gasto de divisas, ¿ya? Y solamente 20 sean los otros costos que pueden tener, ¿ya? Entonces, esos 80 va a tener que multiplicar por el factor, ¿ya? El factor para la divisa, ¿ya? Es 1,19, no, 1,24, ¿ya? Antes era 1,19. ¿Ya? Entonces, 80 por 1,24, ¿cuánto sale? Como 100 millones, ¿no? Y el resto también va a multiplicar por sus factores. Eso implica de que la evaluación social tiene muchos más costos desde el punto de vista social, y por eso no está saliendo rentable, ¿ya? Al Estado no le conviene porque, digamos, este proyecto está consumiendo divisas y la divisa, digamos, es difícil de conseguir, ¿no? Entonces, al Estado no le conviene hacer. En cambio, el privado feliz, ¿por qué? Porque el Estado se lo está consiguiendo divisas, de alguna manera le está subsidiando a él, ¿no? No le conviene al Estado de que ese proyecto se multiplique. ¿Por qué? Porque implica conseguir divisas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Tratar de desincentivar a ese privado que está haciendo negocio con, digamos, muchas divisas, ¿ya? Y en ese caso le puede decir, ejemplo, ¿qué consume divisas? La importación de autos, ¿no? Se le pone más impuestos, de manera de que de alguna manera recupere, ¿ya? Lo que le está subsidiando en divisa privado, ¿no? Le pone más impuestos. Y al ver de que fuera de los ingresos tiene más costos, que son los impuestos, etcétera, puede ser de que deje de hacer el proyecto o lo haga, pero sus ingresos sean mucho menores. ¿Por qué? Porque tiene que pagar impuestos y el Estado está empezando a recuperar lo que, digamos, invierte en divisas para darle a este privado. ¿Está entendido? En caso de que al privado le salga negativo y desde el punto de vista social le salga positivo, ¿ya? ¿Qué caso podría ser este?
sociales, ¿no? Caso de agua potable, de salud, educación, ¿ya? Quizás al privado no le va a salir rentable, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la sociedad, no va a contar solamente los ingresos que tiene, sino de que va a contar los beneficios que tienen los ciudadanos en general, ¿no? Y desde ese punto de vista le sale, ¿no? Sin embargo, a un privado que quisiera invertir, no le interesa pues de que estén beneficiándose los ciudadanos, a no ser de que le paguen un monto, ¿no? Entonces, en ese caso, el privado no le va a interesar hacer, ¿ya? Al Estado sí. Entonces, si quiere que el privado lo haga, va a tener que incentivar de alguna manera, dándole un subsidio para que sea ya atractivo y pueda tener algún beneficio. ¿Está bien? Cuando el BAN sale negativo para el privado y negativo para la sociedad, ¿les interesará hacer a cualquiera de ellos? Pérdida. Pérdida, ¿no ve? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta, ¿no? La evaluación privada y la evaluación social. ¿Ya? Bien, ahora, Sí, ingeniero, ahora se ve. Sí, ingeniero. ya, porque eran varios ejercicios, no era el mismo para todos, ¿ya? Uno de los ejercicios que han hecho era este, ¿ya? Lo deben tener, ¿ya? Si no lo tienen, algunos no lo tienen porque eran varios ejercicios, para cada uno era diferente, ¿ya? Este era, bueno, para algunos, simplemente acá pueden anotar, o bueno, yo me anotaré y les copio. La empresa minera planea realizar una inversión el año 2021 y a partir del siguiente año producir mineral durante 6 años, ¿no? Se tenía estos datos, ¿ya? Que los voy a mostrar acá, ¿ya? Entonces, se tenía esos datos y les pedían determinar el BAN, beneficio costo, PRC y BAN, ¿ya? Y en este caso, bueno, la tasa de oportunidad era tasa de oportunidad privada, ¿ya? ¿Por qué? Porque era 12.81. Y ustedes han realizado el ejercicio y han calculado justamente el BAN, beneficio costo, PRC y el IVAN, ¿ya? Y esa evaluación sería una evaluación. ¿Qué tipo de evaluación han hecho? Privada. Era privada o financiera, ¿no? Como quiera llamarse. Sinónimo de privado es financiera, por si acaso. Sinónimo, ¿ya? Bien. ¿Qué sucede si les dicen, en vez de realizar la evaluación privada o financiera, realice la evaluación social o socioeconómica? ¿Ya? Socioeconómica, no quiero hablar de la distribución entre los más pobres, etcétera. Se puede llamar social o socioeconómica, ¿ya? ¿Qué sucedería en este caso? De que la tasa, ¿cuánto debería ser? 12,67. ¿Ya? Esto debería ser 12,67. La tasa ya no va a ser la privada, va a ser la social o socioeconómica, ¿ya? Una primera diferencia, ¿ya? Bien, ¿qué diferencia más tengo que hacer yo? ¿Cuáles son mis costos? ¿Esto es costo o ingreso?
Tenías producción. Ingreso porque es producción, ¿no? Anual. Es decir, acá está en toneladas. Tengo que convertir para hallar en ingresos, ¿no? Cada tonelada me ingresa 10 miles, entonces multiplico y voy a hallar los ingresos, ¿ya? ¿Cuáles son los costos? Estos de acá. Para hacer mi proyecto voy a invertir 2.200 miles de dólares, ¿ya? Esto es costo, ¿ya? Esto es costo o ingreso. Costo. Es costo, ¿ya? Y bueno, esto lo colocaré con un otro amarillo, bueno, naranja, ¿ya? Esas son las diferencias, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer el mismo BAM, ¿ya? Puedo hallar, ¿ya? Pero ¿qué voy a tener que hacer para todo lo que es costo? Uno, utilizar la tasa social, ¿no? Esto ya es social. Bueno, no me permite aparte, ¿ya? Y estos costos, ¿qué voy a tener que hacer con estos costos? Carlos, ¿Estos qué costos son para el ejercicio que les he dado? ¿Sociales o privados? son privados esos. Ya. Entonces, para hacer la evaluación socioeconómica, ¿qué tendría que hacer con estos valores? Se tendría que multiplicar por los factores Tendría que convertirlos en costos, ¿ya? sociales. Sociales, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué necesito? Los factores los tengo, ¿qué necesito? Cada Correcto. Yo necesito saber de esto que era la inversión, cuánto de esto ha utilizado divisas, ¿no? Para multiplicar su proporción por el factor de la divisa, ¿ya? ¿Cuánto de ello ha utilizado material local, ¿no? Y eso simplemente va a ser por uno, ¿ya? ¿Cuánto de esto ha utilizado mano de obra no calificada urbana, no calificada rural, mano de obra calificada, etcétera? Y cada proporción lo voy a multiplicar por su factor respectivo. Y voy a convertir este valor en otro valor, ¿ya? En un valor social. Este de acá también va a ser un valor social, ¿ya? Y este va a ser un tercer valor social. De manera que en vez de tener estos valores, acá voy a tener otros valores, ¿ya? Perdón, estos eran los valores, digamos, privados. Yo voy a hallar los valores sociales y sociales. Voy a utilizar la tasa social, ya no la privada, y voy a proceder de igual manera como han hecho este ejercicio, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo han resuelto? Los que han resuelto, la mayoría ha resuelto. Haga los cambios, o sea, para el ejercicio que han hecho. ¿Se acuerdan cómo han resuelto o no? Flujo, ¿no vean? ¿Han hecho un flujo o no? Jóvenes. Sí, ingeniero. La diferencia con el anterior, ¿cuál va a ser? Que en ese flujo, ¿qué costos van a colocar? Los costos sociales. Costos sociales. Mismo, ¿ya? Y, a ver. ¿Qué más podríamos decirles? Simplemente para que puedan trabajar con este mismo ejercicio. Podría decirles
que en ese ejercicio, ¿ya? Bien, para los costos de inversión, ¿cuánto eran los costos de inversión? Alguien dícteme, por favor. Perdón. Los costos de inversión eran todo esto en miles de dólares, ¿no? .67%, ¿ya? Entonces, todo esto debería estar desagregado en los diferentes valores para cada factor, ¿ya? Acá podemos colocar bien transable, acá podemos colocar material local, acá podemos colocar mano de obra calificada, acá mano no calificada, urbano creo que era, sí. Y acá mano de obra no calificada rural, ¿ya? De manera que, digamos, de este sea, acá le puedo colocar en porcentaje, ¿ya? Ustedes si quieren lo multiplican y sacan el valor. Esto que sea 20, esto que sea 20, esto que sea 10 y esto que sea 30. Un momentito porque se me va. En el caso de costos fijos, ¿ya? Quizás colocar 10%, 30, 10, 10 y 40, ¿ya? Y en el caso de costos variables, bueno, ponemos 10, material local que sea más, acá que sea 10, acá 10 y acá 40. Y tenemos que trabajar con eso, ¿ya? No se olviden que el problema es este, ¿ya? Este es el que les he dado en el examen, solo que es de una fila, ¿ya? ¿Está copiando? Tira valores sociales. De costos variables va a ser multiplicando por cada tonelada, ¿no? Por tonelada por tonelada. Así si quieren. De convertir trabajan de la misma manera como debieron haber trabajado en el examen. Y hallan el BAN. El BAN que hallen va a ser el BAN social, BANS. Y pueden hallar los demás indicadores también, ¿no? Me dicen, yo les voy a mostrar la otra pantalla, ¿ya? Que es la pantalla de cómo se distribuyen en bienes transables, mano de obra calificada, no calificada, etc. Es el mismo, ¿ya? Bueno, el mismo para algunos, en los otros la solución es similar, ¿ya? En los otros variaba, todos estos valores eran diferentes, ¿ya? Pero la solución es lo mismo que han trabajado en el ejercicio
para el examen, ¿no? En este caso, lo que deberían hacer es la evaluación social, ¿no? O socioeconómica, ¿ya? Lo primero es, esos valores tienen que convertir a valores sociales, ¿no? Estos son los privados, ¿ya? Entonces, para ello tienen que utilizar estos porcentajes, ¿ya? O sea, nosotros hemos hecho un ejercicio, ¿ya? O tenemos, digamos, el ejercicio de manera de que cada proporción la podemos colocar en porcentaje, ¿no? Fíjense de que acá bueno, acá hay un error, ¿ya? Acá tiene que sumar el 100%. ¿Cuál no suma? El primero no suma, ¿no? Podemos colocarle de manera que sume, ¿ya? Entonces, quizás acá 10, 10, 10, ¿ya? Y este 30, ¿no? $70 más 30, 100. Acá 40, 50, 60 más 40, 100. 40, 50, 60 más 40, 100. Todo suma, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Simplemente pueden ustedes multiplicar por 2200 por 0,4 y van a obtener una tabla como esta, ¿no? O sea, olvídense de esto. En este caso no les estoy dando cantidades. Es como si tienen el valor total privado, ¿no? Los 2200 acá. Multiplico por cada porcentaje y voy a hallar estos valores, ¿no? Y cada uno de estos valores lo voy a multiplicar por su factor. Y voy a hallar un total, ¿no? Y la suma de esos totales es mi valor social, ¿no? Y de esa manera yo voy a hallar, para cada uno de estos lo voy a convertir en valores sociales. ¿Está entendido? Pues que tengan eso, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a proceder igualito que han trabajado en el examen, simplemente haciendo un flujo de costos y de beneficios, ¿no? Allá en el BAN trabajan con esta tasa, que es la social, y ese BAN que hallen va a ser el BAN social. ¿A cuál no aplico las razones precio-cuenta para convertir en sociales? Acá, dentro del flujo. Los costos. ¿A quién no estoy aplicando los factores? ¿A la qué? A la producción, a los beneficios, ¿ya? Los factores se aplican a los costos, no a los ingresos. ¿Está entendido? Voy a hallar ingresos, ¿ya? Pero no están valorados por las razones precio-cuenta, ¿ya? Porque son ingresos. No voy a tener más o menos ingresos, ¿ya? Los ingresos son ingresos. Los factores los aplico a todos los costos. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Pero vayan haciendo, si tienen dudas, pregunten. Bueno, voy a bajar un poquito. Tengo que armar un flujo, ¿ya? Donde este 0 es para el año 2021, ¿no? Después tengo 2022, 3, 4, hasta el año 6, que sería el 2027, ¿no? Y tengo que tener ingresos, ¿sí? ¿Cómo hallo los ingresos? Para el año 0,
¿Tengo producción? Cero, ¿no? Cero. Para el año 1, ¿cuánto va a ser mi ingreso? 250. Por, esto es producción, pero en dinero, esto es toneladas, ¿no? Anuales. Pero ¿en cuánto vendo cada tonelada? ¿Cuánto va a ser? 250 por 10, ¿no? 2.500. El ingreso del segundo año, 2.500. El tercer año, 4.000. El quinto año, 5.000. 5.000, 5.000. ¿Ya? Entonces, mi flujo va a ser su ingreso. 0, 1, 2, 3. Año no tengo ingresos porque no estoy produciendo nada. 0. Todo está en miles, no sé si de bolivianos, dólares creo estaba, ¿no? Ojo, ¿no? El primer año, ¿cuánto tenía? ¿Cuánto era la producción? 250. ¿Y cuánto me pagan por cada tonelada? 10.000. 10.000, ¿no? No, perdón. Sí, 10.000. 10 por 250, 2.500. 2.500 miles. En otras palabras, 2.500.000. Pero como todo está en miles, 2.500. Siguiente año, ¿cuánto era? 2.500. ¿Tercero igual? 4.000. ¿Cuarto? 5.000. 500. 5.500. Bueno, así, ¿ya? El otro año, Perdón, dije, era no 5000. era 5.500, 5.000, 5.000, 5.000 es a Sí, partir del 4. Sí. 5.000. 5.000 son los 3 últimos, ingeniero. ¿Sí? Esos son los beneficios. Bien. ¿Cuáles van a ser los costos? Para el caso de inversión, 2.200. ¿Ya? Yo voy a colocar acá, que esos 2.200, ¿ya? 40% son bienes transables, ¿ya? Entonces yo tengo acá 0,4 por 2.200, 880, ¿no? 4 por 2, 4 por 2. ¿Está bien? 10% de 2.200, 220. 10%, 220. 10%, 220. 30%, 660. Estoy multiplicando 0,3 por 2.200, 660. ¿Me han entendido lo que estoy haciendo? Sí. ¿Por cuánto tengo que multiplicar este 880? ¿Qué factor? De la divisa. ¿Cuánto es? 1.24. Material local por 1. Mano de obra calificada por 1. Mano de obra no calificada urbano. ¿Cuál es su factor?
0.23. 0.23. Y rural, 0.47. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, 0,4. De manera de que estoy haciendo directamente, sumo todo esto, más, y el valor que me salga, ¿ya? Digamos, acá abajo me voy a anotar, ¿ya? ¿Cuánto sale eso? Estoy haciendo lo mismo que acá. Cada uno de estos lo multiplico por 1,24, por 1, etcétera, etcétera. Sumo todo y ya tengo el precio social o el costo social. Bueno, me voy a anotar acá arriba 1892. 1892. Lo que era 2.200 para el privado es 1892 para la evaluación social, ¿ya? Entonces, coloco en mi flujo. Año 0, esto es inversión. Acá sería 1892, ¿ya? Verifiquen que esté bien, ¿no? Yo no he hecho la multiplicación, pero entraría así en mi flujo, con el precio social de la inversión. ¿Está entendido? ¿Qué costos más hay? Hay costos fijos y hay costos variables, ¿no? Entonces, para los costos fijos era 500. Esos 500, ¿cuánto se vuelven? 10%, ya bueno, voy a colocarme acá, 10% de 500 es 50, ¿ya? Acá 30% es 150, 10% es 50, 10% es 50, 40% es 200, ¿ya? Multiplicado por ¿qué? Los mismos factores, 1.24 más 150 por 1 más 50 por 1 más 50 por 0.23 más 200 por 0.47. ¿Cuánto sale eso? Y lo hago para el caso del 4, ¿no? Acá voy a tener 0.4 por 1.24 más 1.2 por 1 más 0.4 por 1 más 50, perdón, estoy copiando. Más 0.4 por 0.23 más 4 por 4, 16, 1.6 por 0.47. Y eso igual, ¿ya? El valor que sale, bueno, el valor en que se han convertido era nos colocaré con uno para que esté claro. Sí, Si no ingeniero. me equivoco. ¿Y el segundo cuánto sale?
El segundo es 377.5. Perdón, otra vez. 367.5. Dos decimales, por favor. Punto 50. El tercero, 2.94. esos son los valores sociales, ¿ya? Entonces, inversión para el año 1 es esto, ¿ya? Pero estos son costos fijos y son por tonelada. Entonces, 367.5 acá es 367.5 por cada tonelada. ¿Cuántas toneladas yo tenía? 2.500. 367.5 por 250, ¿cuánto me sale? Lo mismo hacen para acá va a salir lo mismo, 91.875.00, etcétera, etcétera, van haciendo este valor, este valor, este valor. Bueno, no le pondré, parecen ceros, sino que hayan los diferentes valores, ¿ya? Y les van a salir XXX, XXX, valores aquí y valores aquí, multiplicando el valor que tenían de 300 y pico por la cantidad de producción, ¿no? Es decir, van a multiplicar en vez de 500, 300 y pico por 250, por 400, por 500, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esto también. En vez de 4, ¿cuánto hemos hallado? 2.94 por esto, por esto, por esto, ¿no? Y así sucesivamente. Y luego simplemente completan este flujo. Se acaban de hallar diferentes valores, ¿no? Acá van a tener otros valores. Y, digamos. Y ustedes lo que pueden hacer es primero sumar, ¿no? Acá les saldrá 1892, ¿no? Ojo de que esto, como esto es inversión, esto es negativo, ¿no? Acá, todo lo que es costo tiene valores negativos, ¿no? Estos son ingresos positivos, ¿no? Sumo todo y acá me va a salir un valor, no sé si negativo o positivo, depende cuánto es, ¿no? Y voy a tener acá diferentes valores. ¿Qué luego debo hacer? Cada uno de estos, ¿ya? El primer año, como actualizo al año 0, va a seguir siendo el mismo valor. 1892 dividido entre 1.1267, ¿no? A la 0, el mismo valor. Ya voy a dividir el valor que tenga acá, lo divido entre 1.1267 a la 1, ¿no? El segundo a la 2, etcétera, etcétera. Hallo los valores actuales. Sumo todo esto con sus signos. ¿Y qué voy a tener de esa sumatoria? Los valores no están bien. Voy a tener el BAN. ¿Está entendido? Necesito que la siguiente ya sepan hacer esto, que sería una evaluación social, ¿ya? Vamos a seguir avanzando y vamos a ver cómo se analiza el tema de, digamos, el proyecto optimizado y demás, ¿no? Lo que habíamos hecho más o menos con el caso del proyecto del Internet, ¿no? Bueno, más que optimizado, cuando hay una mejora en el proyecto, yo tengo la situación antes, la situación después, en ambas tengo flujos y demás, ¿no? Pero básicamente esa es la diferencia de evaluación social con evaluación privada. 1, los costos tienen que ser sociales. 2, la tasa tiene que ser la tasa social. Y después el procedimiento es similar,
¿Entendido? Y bueno, me dicen cuánto sale, yo voy a tratar de hacer para la siguiente clase y verificamos si está bien o está mal. ¿Ya? Bueno, Está bien, ingeniero. puede ser entonces nos veríamos el siguiente viernes, ¿ya?